Se agudiza el desabasto de combustibles en la República Mexicana. La escasez ya alcanzó a la Ciudad de México. La situación fuera de control. Ni el gobierno federal ni los locales han instrumentado medidas concretas para frenar la cascada de equívocos. Iztapalapa y Coajimalpa fueron las primeras alcaldías de la Ciudad de México en padecer falta de combustible y esto trajo pánico. A pesar de la presencia de las fuerzas del orden, hay conatos de enfrentamientos ya por gasolina, como lo denunciamos puntualmente aquí en Central FM Equilibrio. Además de la capital de la República Mexicana, entidades afectadas, Estado de México, muy grave, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, fuerte, Puebla, Hidalgo, Querétaro, y todo esto ayer nos preguntábamos, ¿el problema se amaina o crece? Hasta donde estamos viendo, el problema está creciendo. En el Estado de México, 193 estaciones de 14 municipios están sin combustible, principalmente Toluca, la capital, Metepec, actividad económica, Sinacantepec, Almoloya de Juárez, Lerma, San Mateo de Atenco, Ocoyoacac y Tianguistengo son lugares que hoy resultan afectados por esta falta de gasolina en el Estado de México. En Jalisco, 7 de cada 10 estaciones en la zona metropolitana de Guadalajara no tienen combustible. Ayer hablé con el alcalde de Guadalajara y me decía que la situación estaba tratándose de contener y que estaban invitando a la población a que usaran racionalmente el fluido hasta no se fuera recuperada en normalidad la distribución. En Michoacán el desabasto persiste en 320 estaciones. Los más afectados, municipios de Uruapan, Los Reyes, La Piedad, Pátzcuaro, Peribán y la capital Morelia. En Querétaro reporta grave situación en los municipios de La Corregidora, conurbado con Querétaro, El Marqués, conurbado con Querétaro, San Juan del Río, conurbado con Querétaro y la capital Querétaro. En Coahuila, al menos 20 estaciones dejaron de trabajar, mientras que en Saltillo, la capital, 30% de las 140 gasolineras padecen falta de combustible. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, advierte que la distribución de hidrocarburos no se podrá normalizar, insisto, no se podrá normalizar en los próximos días, como planteara la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la ONEXPO. Explicó que Petróleos Mexicanos no aceptó reabrir el ducto de Salamanca bajo el argumento de que presenta severos daños por tomas clandestinas. Ayer, les digo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se reunió con el director de Petróleos Mexicanos y esto deriva algunas de las conclusiones de la reunión. Informó que el tramo Salamanca-León se abrió momentáneamente, pero tuvo que cerrarse, como le digo, por averías. Luego de reunirse con Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, Enrique Alfaro dice que a partir de hoy llegarán a Jalisco 94,000 barriles de gasolina y diésel diarios hasta poder aumentar el abasto del estado, lo que equivale a 14 millones, casi 15 millones de litros por día. Dice que junto con Petróleos Mexicanos y la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, la AMEGAS, que fue la primera que me habló para decirme aguas, realizarán monitoreos y evaluaciones de los trabajos para tener retroalimentación directa con áreas de Petróleos Mexicanos en la parte de logística a fin de efectuar los ajustes necesarios. Diego Rodríguez, gobernador de Guanajuato, logró que Pemex envíe a la entidad 11,000 barriles de gasolina y luego otros 30,000. Al igual que en Michoacán, Rodríguez da prioridad a los vehículos automotores de emergencia y de seguridad, así lo dice. Como normalmente le pedimos a la ciudadanía paciencia, estamos dando prioridad a las unidades de emergencia, de policía, de seguridad para tener esta gasolina. Agradezco mucho a los ciudadanos que han sido pacientes, que han estado con orden formados para este tema de gasolina. Aquí ustedes escuchan al director general de Pemex en nuestro país, hablando ya de estos pipas que van en camino a Guanajuato, más las que vienen mañana, pasado mañana, los carros tanque. Agradecemos mucho y esperemos que esto se pueda normalizar a la brevedad. Pemex tiene combustible suficiente
para 10 días, esto lo comentamos ahorita con el gobernador de Jalisco, pero se han presentado problemas en la distribución, acepta Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos. Octavio Romero tiene como especialidad, es ganadero, pero ahora es director de Pemex. Dijo estar muy preocupado por el desabasto de combustible en los estados. Estamos trabajando a marchas forzadas, fíjense, a marchas forzadas para reparar el ducto Salamanca-León y normalizar la situación. Sí, que tengan ustedes la certeza de que no es un problema de escasez de combustibles. Tenemos combustibles para más de 10 días en el país, hay suficiente, el problema es la distribución y es precisamente la que estamos resolviendo. También lo que decía el gobernador, el tema del ducto que estamos reparándolo para que de inmediato entre en funcionamiento. Fíjense, aquí en los Estados Unidos hay un indicador en el Dow Jones que es un indicador anual. Se habla de las reservas estratégicas de combustible que tiene Estados Unidos y hablan de por lo menos un año de reservas. Aquí dice el director de Pemex que tiene 10 días de reservas. Una diferencia un tanto sui generis, que lo único que nos da es un indicador de confianza o un indicador de lo contrario. Aunque la presidencia de la República y el gobierno de la Ciudad de México y Pemex niegan que haya desabasto de combustible, la Profeco autorizó racionar la entrega de gasolina a 10, a 20, a 30, a 40 litros de gasolina en estaciones en donde hay escasez. Decir que no hay desabasto de gasolina es una burda mentira porque miles de personas y de empresas dan testimonio de la escasez, ironizó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Además suman 11 las instalaciones estratégicas de Pemex resguardadas por militares como parte de las acciones instrumentadas para evitar el robo de hidrocarburos, según informa la Secretaría de Marina. Se trata de las refinerías de Salina Cruz en Oaxaca y de Tampico en Tamaulipas, Tampico Madero en Tamaulipas, así como las terminales de abastecimiento y distribución de Acapulco, que es estratégica, por el Pacífico, Manzanillo, igual de estratégica, Guaymas en Sonora, Mazatlán en Sinaloa, Topolobampo, Tuxpan, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Lerma en Campeche y Rosarito en Baja California. Los elementos de la Fuerza Armada se distribuyeron en 3 áreas clave de cada uno de estos lugares: los accesos, los cuartos de control, los tanques de abastecimiento, todo lo están revisando y resguardando, que esto se debió de haber hecho hace 24 años, pero bueno, lo están haciendo ahora. Las medidas son parte del plan conjunto de atención a las instalaciones para mantener orden y disciplina operativa. Marco Cortés, presidente del PAN, acusa que el desabasto de combustible es por una mala planeación en la distribución y en el suministro. Dijo que aunque apoya la lucha en contra del huachicol, del robo, la estrategia de López Obrador no da resultados concretos. Comparó el desabasto de gasolina y diésel en Guanajuato, Querétaro y Michoacán con lo que les decíamos al principio del programa, con la crisis en Venezuela. No quitó el dedo del renglón y apuntó que los estados afectados por el desabasto son gobernados no por Morena, sino por oposición al presidente. Agregó que si el precio del petróleo ha disminuido a nivel global, es absurdo que las gasolinas no bajen su costo y peor, que no haya gasolinas. Así habla Marco Cortés. Que transparente la información del negocio multimillonario de las pipas. ¿Quién está ganando millones y millones de dólares en el traslado de gasolina a un costo mucho mayor que el traslado por ductos? Exigimos el inmediato abasto. Queremos que haya gasolina en todas las gasolineras del país. Y claro, se está refiriendo a el que fuera suegro de Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes actual, que fue el fundador de una empresa que se llama IDESA, y que esa empresa, cuya esposa de Jiménez Espriu es accionista de la organización, ha sido una de las empresas de transporte más beneficiadas con la crisis que se está presentando hoy en México. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dice que el presidente de México
cumple con el compromiso de acabar con el huachicol, lo que va a afectar a muchos intereses porque es un negocio de más de 80 mil millones de pesos al año. Reitera que hay gasolina suficiente. Pues que me pases algo, pásame tu tanque, Mario Delgado, ya que tienes tanta. Evidenció que le llama la atención ver que muchos se indignan con el cierre de los ductos, pero no les incomodó percatarse del tremendo robo en contra de Pemex. No, espérame, Mario, no es como tú la quieras, ¿eh? Sí nos incomoda a todos el robo, y lo que nos incomoda son las ocurrencias que ustedes tienen para atacar ese robo, que es otra cosa. El plan antihuachicol generó un ahorro de 2.500 millones de dólares, remarca el presidente López Obrador. A pesar de la emergencia que se desató, el presidente asevera que con el proyecto de seguridad y vigilancia en Pemex, el robo diario de gasolina ha disminuido en 77,5%. Fíjense qué cifra tan precisa ante la inexactitud de las otras que se manejan en función del desabasto. En promedio eran 787 pipas diarias, 787 pipas diarias. Con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias, es decir, 610 pipas menos diariamente, 610 pipas menos diariamente. En total se han robado, desde que iniciamos el plan, se han robado 8,540 pipas menos. Está bien, está perfecto, señor presidente, está perfecto. El único problema es que con sus estrategias se ha generado una crisis de desabasto en el país. Y creemos, y además lo hemos consultado con grupos de ingenieros especializados en distribución de petróleo, que el problema se pudo haber solucionado con la propia infraestructura para evitar el robo que tiene ya comprada desde hace años Petróleos Mexicanos. Gobernadores del PRI, PAN y PRD respaldaron la creación, otro tema, de la Guardia Nacional bajo mando civil y con respeto a la soberanía de los estados. Se aprueba la creación de la Guardia Nacional en sincronía con los criterios de actuación de cada estado para elaborar con ello un traje a la medida, declara Alejandro Moreno, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y, por cierto, el gobernador de Campeche, durante el primer día de audiencias públicas sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. El periodista Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, alertó sobre el riesgo de militarización en la seguridad pública. Pues, ¿cuál riesgo? Pues estamos militarizados hasta el cuello, e ilustró que la nueva institución, o sea, la Guardia, no resolverá por sí sola el problema de la inseguridad, sino que se deben fortalecer a las policías locales. Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron disminuirse en un 25% su salario en el ejercicio fiscal del año que corre como parte de una nueva política de austeridad. Los ministros percibían un salario mensual de 269,215 pesos y ahora será de 201,912. Anualmente los ministros ganaban 3,200,000. Sí. Esta información de los ministros de la Suprema Corte que finalmente ayer deciden de manera autónoma, dijo así el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y de manera independiente, no obstante que muchos de los artículos de la Constitución protegen los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Dijo Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien es el nuevo presidente de la Corte, dijo que la Suprema Corte de Justicia es libre de ejercer una autorregulación bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Así lo dijo desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25% respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018. Y esta decisión tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia es fundamental, porque hay muchas instituciones que han
puesto diversos amparos en contra de la ley de remuneraciones, esta ley que indica que nadie puede ganar más que el presidente de la República, 108,000 pesos, pues esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial de quien depende la resolución de estas impugnaciones, pues ya está dando el ejemplo, así es que de antemano podemos decir desde aquí que agente como Banjico, como el Instituto Nacional Electoral, como el INAI y otras instituciones, pues seguramente tendrán que seguir esta misma línea, tendrán que acatar esta resolución tomada por el Congreso de la Unión en torno a que nadie ganará más que el presidente de la República a partir de este año 2019. Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite las controversias constitucionales que interpusieron el Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. Concedió la suspensión para que no se aplique dicho estatuto a Banjico. Aquí hay que tener muy claro, lo da un ministro de la Corte. Esto significa que por lo pronto se suspende, pero va a llegar tarde o temprano este caso al Pleno de la Suprema Corte y ahí es donde los ministros, que son 11, tendrán que debatir y decidir finalmente si aceptan esta suspensión que da un solo ministro o aplican la actual ley. Muchos indican ya que esta ley de salarios máximos tendrá que ser respetada por todo el Estado mexicano. Veremos en qué termina también este diferendo. Esto quiere decir que los empleados de Banjico podrán cobrar hasta 50% más del salario que el presidente Andrés Manuel López Obrador por el momento. En concreto, el gobernador, los miembros de la Junta de Gobierno y altos funcionarios de carrera de Banjico podrán percibir hasta 2.4 millones de pesos netos anuales en 2019 y no los 1.6 millones derivados de los 108,000 pesos de salario mensual que el presidente López Obrador se autoasignó. Pérez Dayán también admitió una controversia similar de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero no concedió suspensión porque no fue solicitada.